Hola hermanos, buen día. Espero que estén bien, disfrutando el calor a los que les gusta, o otros como yo sufriendo, pero bueno, acá estamos. Vamos entonces a seguir viendo la serie del gobierno de la Iglesia. Recuerden que ya vimos lo que era el gobierno de la Iglesia Universal, después vimos una introducción al gobierno de la Iglesia local. Pero hasta ahora todo esto han sido introducciones de cosas muy teóricas, muy abstractas. Gracias, vida. Y ahora vamos a empezar a ver algo que nos pega más de cerca, ¿bien? Ya se va yendo de lo general a lo específico y ya nos va llegando de cerca, ¿bien? Entonces, habíamos dicho que había más o menos, en grandes rasgos, 4 escuelas del tipo de gobierno de la iglesia local. Y se acuerdan que habíamos visto que había una que era el congregacionalismo liderado por ancianos y el congregacionalismo solo, o sea, solamente congregacionalismo. ¿Cuál sostenemos nosotros como iglesia? El congregacionalismo liderado por ancianos. Bien. Entonces, por eso, este sermón se titula Congregacionalismo liderado por ancianos, los antecedentes y panorama general, o en otras palabras, una introducción al congregacionalismo liderado por ancianos. Sé que es largo, pero es muy importante esta parte de liderados por ancianos. Bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante esto? Vimos en el sermón pasado que los pastores, ancianos u obispos, que espero que todos hayamos entendido significan lo mismo, ellos tienen autoridad y ellos gobiernan. Pero la Biblia le concede autoridad a la asamblea, a la iglesia local, en términos prácticos a los que estamos en la lista de membresía. Hay muchos acá, ¿bien? Ellos tienen autoridad. Y la autoridad final la tienen en algunas decisiones. Y cuando digo las tienen, me refiero a que las tienen ustedes, o sea, a eso me estoy refiriendo. Ustedes como iglesia, no como individuos, tienen la autoridad final en algunas decisiones en el gobierno de una iglesia reformada. Pero, ¿a qué autoridad nos referimos? ¿O cómo se relaciona esto con el poder de la llave o la autoridad de la llave que vimos desde Mateo 18 en el sermón anterior? ¿Cuáles son esas decisiones? ¿En qué decisiones ustedes tienen parte y en qué decisiones no? ¿Cómo combinamos que ustedes, nosotros, y acá abro un paréntesis, cuando yo digo congregación y ancianos, no es que los ancianos no son parte de la congregación, ¿no? De la iglesia. No es un anciano versus iglesia, ¿bien? Simplemente para aclarar eso. ¿Cómo combinamos la autoridad y la palabra final que tiene la congregación en algunas decisiones con algún texto como Hebreos capítulo 17 versículo 13 cuando dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos? ¿Cómo que nos sujetamos pero también obedecemos? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría, no quejándose, eso es a toda la iglesia, porque eso no sería de provecho para vosotros. O sea, hay un tipo de autoridad, de bajada de línea de los pastores que es de provecho para todos nosotros. Pero también hay una autoridad que tiene la iglesia. Entonces, ¿cómo podríamos entender el congregacionalismo liderado por ancianos? Bueno, podemos dividirlo en 2 partes. Por un lado, congregacionalismo, esta idea de que la iglesia tiene la palabra final en algunas áreas. Y por otro lado, liderado por ancianos. Hay una autoridad de los ancianos de liderar a la congregación. Por eso es congregacionalismo liderado por ancianos. En el sermón anterior vimos los ancianos, vimos su rol, qué hacen, cómo lo hacen, cómo nos guían, cómo la palabra es enseñada por ellos, cómo nos sujetamos a ellos, porque ellos nos guían con su palabra. Con la palabra de Dios. Cómo los ancianos tienen el trabajo de prepararnos, ¿se acuerdan? En Efesios 4, Él le dio a algunos ser apóstoles, profetas, maestros, ancianos, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Todo eso lo vimos en el sermón pasado. Pero ahora vamos a estar viendo la parte del congregacionalismo. Antes, quiero que veamos 3
conceptos nuevos, ¿bien? El primero ya lo citamos, el poder de la llave, que está basado en Mateo 16, Mateo 18, versículo 18, y ya vamos a ver muchísimos textos en donde nosotros vamos a aprender hoy qué es ese poder de la llave. De hecho, ese concepto es quizá la idea central de todo el sermón de hoy. Después, otro concepto es cuál es el modelo de Jesús para el discipulado. Cuando Jesús, Dios hecho hombre, pensó cómo voy a edificar a mi iglesia. ¿Cómo la pensó? Porque es importante, si Él es nuestra cabeza, nosotros tenemos que saberlo. Y por último, y este concepto en esta iglesia yo no recuerdo que alguna vez se haya tocado, por lo menos no desde el púlpito, a no ser alguna de las veces que yo no vine, la idea de rey sacerdote. Eso es algo nuevo. Nosotros nunca habíamos visto eso y lo vamos a estar viendo hoy. ¿Cuál es la idea detrás de esta frase? Rey sacerdote es un término de la teología. Bueno, si un rey, ¿qué hace un rey? Un rey gobierna, ¿no? ¿Y qué hace un sacerdote? Bueno, un sacerdote es una persona que está mediando entre Dios y un pueblo. Bueno, un rey sacerdote es una persona que gobierna de parte de Dios a un pueblo, o en este caso, a la iglesia. Y ese concepto es vital, lo vamos a estar viendo ahora. Jonathan Leeman, y me olvidé, yo sabía que tenía que traer, tengo el librito en la mochila, ya les voy a mostrar. Es un libro que estamos usando en la pasantía. Es un autor de 9 marcas. Él dice, lo define así a rey sacerdote. Dice, si un rey gobierna, un rey sacerdote gobierna en nombre de un rey mayor. Dios, o sea, un rey mayor, Dios. Es decir, el rey sacerdote, que vamos a ver que somos todos nosotros, es mediador del gobierno de Dios y labora o trabaja para proteger lo que es santo. Y ya vamos a ver qué es lo que protegemos como iglesia. Bien, entonces, ¿cómo vamos a dividir el sermón de hoy? Lo vamos a estar dividiendo en 3 partes. Primero, ¿por qué se llama congregacionalismo? Liderado por ancianos, pero ¿por qué vamos a hacer hincapié en esto, en congregacionalismo? ¿Y cuál es la autoridad de la iglesia reunida? El segundo punto, el trasfondo del congregacionalismo. Vamos a ver que esto viene desde Adán y Eva. Y por último, ¿cuáles son tus responsabilidades? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Vieron que yo les dije que ahora nos va a empezar a pegar más de cerca. Bueno, ¿cuáles son tus responsabilidades? Pero antes vamos a orar. Oremos para que el Señor esté con nosotros en la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, porque si de nosotros dependiera hacer avanzar el reino, seguramente nos inclinaríamos por el marketing o por el entretenimiento, o quizá haríamos descuentos, Señor, o venderíamos indulgencias. Señor, gracias, porque vos nos has dejado en claro cómo es que la iglesia crece. Gracias, porque vos como nuestra cabeza nos gobernás. Señor, queremos sujetarnos a vos, queremos estar atentos, queremos, Señor, como dice tu palabra, entender que vos sos quien definís todo en nuestras vidas. Vivimos bajo tu soberanía, tú eres nuestro Rey. Señor, todos sabemos que te reconocemos como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Eso es que nosotros somos tus esclavos y vos nos gobernás a tu voluntad, Padre. Te pedimos que estés en el resto del sermón, que el Espíritu Santo esté aplicando el mensaje de tu palabra a nuestros corazones, que esté librándome de cometer cualquier error desde acá, Señor. Y ten misericordia de la iglesia, que esto vaya con un impacto a todos nosotros, a pesar de quién soy yo, que quede en evidencia que lo que aprendimos hoy es a través del Espíritu Santo, no mío. Te rogamos por eso, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces, sé que normalmente yo a esta altura ya les hubiera dado un texto para que vayan buscando. Quédense tranquilos, vamos a ver básicamente toda la Biblia. Ya va a llegar el tiempo de los textos. ¿Qué significa congregacionalismo? Bien, lo primero, el poder de la llave. Y empecemos, vayan a Mateo 18. ¿Cómo vamos a definir el poder de la llave o la autoridad de la llave? Yo les voy a leer 2 o 3 veces la definición de este autor, Jonathan Leeman. Y este tema es algo que no se habla mucho entre los protestantes,
pero es una de las cosas que dividió a los protestantes contra la Iglesia Católica. Y está en Mateo 18, ya vamos a ir ahí. La autoridad de la llave la define el autor así, y leo: es la autoridad para emitir juicio divino acerca del qué y del quién del Evangelio. Ya vamos a explicar eso. O sea, las confesiones y los confesores. Más concretamente, dice el autor, es la autoridad para escribir y confirmar las confesiones de fe y agregar o quitar nombres en el libro de la membresía. Y lo voy a leer de nuevo. Sé que es largo, sé que es complejo. La autoridad de la llave es la autoridad para emitir juicio divino acerca del qué y del quién del Evangelio. Las confesiones y los confesores. Más concretamente, es la autoridad para escribir y confirmar las confesiones de fe y agregar o quitar nombres en el libro de la membresía. Entonces vemos varias cosas. ¿Qué es la autoridad de la llave? Es una autoridad conferida a cada miembro de la iglesia, pero que se puede ejercer solo como asamblea, ¿bien? O sea, no puede venir alguien y decirme, che, salí el libro de la membresía. Eso lo ejerce la iglesia como asamblea. Define el qué, o sea, qué creemos, y el quién. ¿Quiénes creen eso? ¿Cómo es eso? Bueno, como lo dice recién, nosotros confirmamos que una persona es realmente o no creyente, y también confirmamos cuando creemos que esa persona no lo es. En otras palabras, nosotros, la iglesia, toma parte en el proceso de aceptar nuevos miembros que van a firmar el libro de membresía y a poner bajo disciplina a aquellos que no están viviendo su vida conforme al Evangelio. Eso es en términos de sí, pero ¿qué no significa? Bien, uno, la iglesia no tiene la autoridad de decir quién es cristiano y quién no. Nosotros no salvamos a nadie, ¿bien? No salvamos a nadie. Nosotros reconocemos quién es salvo y quién no. ¿Cómo? ¿O cómo funciona esto? Los que vieron el curso de membresía conmigo o han estado en contacto con el Ministerio de Nueve Marcas, han visto la ilustración de que la iglesia local es como una asamblea, una embajada del reino de Dios en la tierra. ¿Saben lo que es una embajada, no? Por ejemplo, Argentina tiene una embajada en los Emiratos Árabes y en el territorio, en los metros cuadrados de la propiedad, las leyes que rigen son las leyes argentinas. Los que están ahí son todos argentinos, ¿bien? Eso es se me fue el nombre. Pero eso es la... ¿qué dije recién? Embajada, bien, perdón. Ahora, les voy a poner un ejemplo para que entendamos qué es esto de que nosotros identificamos a alguien que es creyente o no, lo reconocemos. Imagínense, y Dios quiere que sí, podamos ir algún día a los Emiratos Árabes, sería muy interesante, y yo cuando llego allá se me vence el pasaporte o el DNI. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, yo tengo que ir a la embajada y decirle, miren, yo soy argentino, se me venció el documento, por favor, denme el documento nuevo, porque esa es la tarea de ellos, para que yo me pueda volver, porque si no me quedo allá. Pregunta, ¿yo dejé de ser argentino? No, yo no dejé de ser argentino. ¿Por qué yo necesito que la embajada me reconozca? ¿Por qué yo necesito que la embajada me reconozca? Porque ellos representan el país, el sistema legal de acá, el Estado. ¿Bien? Bueno, la iglesia es eso. Nosotros no salvamos a nadie, pero cuando entra en el libro de la membresía, nosotros decimos, esa persona tiene sus documentos al día, es creyente, está viviendo como Cristo, cree en Cristo. Cristo es su Señor, Él lo adora. Eso es lo que nosotros decimos como iglesia. Entonces nosotros no definimos quién es salvo y quién no, nosotros reconocemos quién lo es. Tampoco significa que nosotros podemos echar a alguien que nos caiga mal, o que sea feo, que hable mucho o hable poco, que sea pobre, que sea rico, que sea gordo, flaco, no sé, de izquierda, de derecha. Nosotros no tenemos esa autoridad. Lo único que nosotros podemos reconocer en esa persona son las evidencias de salvación o las faltas de ella. ¿Bien? Y nosotros lo sabemos, hace poco nosotros venimos de explicar un proceso de disciplina. ¿Qué hicimos? Bueno, reconocimos que no hay evidencia de salvación como iglesia. Y es algo solemne. Es solemne porque nosotros le estamos diciendo
a la persona, vos no estás viviendo como cristiano, yo no te puedo reconocer como cristiano. Si alguien me dice, che, fulanito es creyente, no, yo creo que no. Eso es la aplicación de la disciplina. Y ustedes, nosotros, todos, formamos parte de eso. Entonces, ¿qué sí significa? Como dijimos recién, en el proceso nosotros apoyamos o negamos la aplicación de una disciplina eclesiástica a uno de los miembros. ¿Bien? ¿Se acuerdan de la cultura de discipulado, de la disciplina eclesiástica? Bueno, ¿qué tiene que ver eso con ustedes? Que ustedes deben de velar por la salud espiritual de sus hermanos. ¿Qué dice Mateo 18? Si un hermano peca, anda, no a los pastores, te dice a vos, anda y habla con él. Si no te escucha, anda con testigos. ¿Bien? ¿De quién es la responsabilidad de decir quién es parte de la ley tuya? Tuya como individuo, pero la vas a poder aplicar solo como asamblea, como una reunión, específicamente en términos argentinos, nuestra cultura, en la reunión de miembros. Bien. Entonces, también tiene que ver con que la iglesia forma parte del reconocimiento de pastores y diáconos. Bien. Hechos 6, lo leímos el sermón pasado. Los apóstoles estaban sobrepasados, sobrecargados. ¿Qué dijeron los apóstoles? Usted iglesia, no le dicen a los ancianos de la iglesia, usted iglesias, a la multitud de los discípulos, busquen a 7 hombres que se encarguen de esa tarea. ¿De quién fue la responsabilidad? De la iglesia. Esa es tu responsabilidad. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, oramos nosotros por líderes, ancianos, diáconos para esta iglesia. Uy, ¿y qué hago en eso? Bueno, empecé a buscar. Empecé a buscar personas que están cumpliendo los requisitos, que están bendiciendo la vida de la iglesia, que tienen los dones necesarios. Al final de la serie vamos a ver cuáles son esos dones, cuáles son esos requisitos. ¿Bien? Algunos textos del Nuevo Testamento para que todo esto que hemos hablado esté asentado sobre la palabra. Vamos a Mateo 18, versículo 15 al 20, y leemos. Yo voy a ir frenando, quizás suene un tanto irónico lo que yo voy a estar haciendo, pero es para que ustedes vean que la autoridad recae sobre la iglesia, algo que todos nosotros, o la mayoría creo yo, venimos entendiendo que lo hacían los ancianos. Jesús dice, y si tu hermano peca, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, ve y repréndelo. No le dice a los ancianos, le dice a los discípulos, ve y repréndelo. O sea, que si él le pone a la iglesia, a un miembro de la iglesia, la autoridad de reprender a alguien, esa persona tiene la responsabilidad. Quiere decir que esa persona tiene una autoridad. O puede venir el nene de 5 años retando al padre. No, ¿por qué? Porque no tiene la autoridad, no tiene ni la responsabilidad ni la autoridad. Pero Jesús le dice a sus discípulos, ve y repréndelo. Tenés la responsabilidad y tenés la autoridad de reprenderlo si él ha pecado. Repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, si acabó ahí nomás. Pero si no te escucha, llévalo a los ancianos. No. ¿Qué dice? Lleva contigo a 1 o 2 más discípulos para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y acá abro un paréntesis. Hay casos de disciplina que es necesario que los ancianos se involucren por la complejidad del caso, ¿no? Pero en el 98% de los casos, ellos no necesitan involucrarse. Versículo 17. Y si rehúsa escucharlo a los testigos, decíselo ahora sí a los ancianos, que ellos van a aplicar la membresía. No, ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia, a ustedes. A los que han firmado el libro, a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a quién, a la iglesia, a la máxima autoridad, sea para ti como el gentil y recaudador de impuestos. En otras palabras, sea como un no creyente para vos. En términos prácticos, sáquenlo del libro de la membresía. Ya vamos a leer eso en un ratito. Versículo 18, y este es el texto central del poder de la llave. Jesús, hablándole a la iglesia, les dice esto. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, a la iglesia como congregación. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Porque además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa
Y hermano, no estamos hablando de que los dos queremos un Lamborghini, un penthouse al lado del patio Olmo. Estamos hablando de que si una persona está viviendo como creyente o no, tengamos en cuenta el contexto. Se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros, en medio de ellos. No está diciendo que a donde están los arzobispos, donde está el Papa, donde están los pastores, donde están los diáconos, que está diciendo donde hay 2 o 3 testigos, 2 o 3 de ellos, 2 o 3 de ustedes. Y no quiere decir que ustedes 2 o 3 pueden hacer algo por encima de la iglesia, quiere decir que la iglesia en conjunto tiene una autoridad. Ese es el texto clave de todo el sermón, Mateo 18. Pero no voy a leer todos, pero si los que están tomando nota, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 13, no lo vamos a leer todo, pero básicamente es una aplicación de disciplina. ¿Qué pasa? Bueno, una persona que era miembro de la iglesia en Corinto, sabemos que Corinto era muy inmoral, muy inmoral, estaba teniendo relaciones con su madrastra, o sea, con la mujer de su padre. Pablo, ¿qué les dice en eso? Bueno, él va a aplicar una disciplina y lo reta. ¿A quién reta? ¿A los pastores? No, reta a la iglesia. ¿Por qué reta a la iglesia? Porque la iglesia no está cuidando la santidad de la iglesia. No les dijo, che, anciano de Corinto, ¿por qué no lo disciplinaste? Le dice a la iglesia. Él les dice, ustedes se han dejado estar, échenlo afuera. Yo, habiendo estado en espíritu con ustedes, ya lo he juzgado. ¿Bien? Échenlo afuera. A la iglesia la reta por eso. Eso quiere decir, hermanos, que si entre nosotros hay una persona que está viviendo en pecado constantemente, ahora somos poquitos, pero imagínense una iglesia como la IBI, 3.000, 4.000 miembros. ¿Podrían los ancianos controlar la vida de todos los 4.000 siendo 10, 15? No se puede. Pero si vos tenés un hermano al lado, que vos sabés que está viviendo en pecado constantemente, ahí empieza el proceso de disciplina. Empieza de ahí. ¿Bien? Esa es tu tarea, es tu responsabilidad. Obviamente, no nos olvidemos de la parte guiado por ancianos. ¿Bien? No nos olvidemos de esa parte. Pero la responsabilidad está sobre nuestros hombros. Y cuando digo toda la iglesia, incluye a los pastores. No quiere decir que un pastor no puede comenzar un proceso de disciplina porque él es miembro, él es parte de la iglesia. Segunda Corintios 2:6 toca un punto más práctico. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, normalmente los bautistas presentan el caso, vamos a decir, de disciplina, y en la reunión de miembros se hace una votación. ¿Bien? Segunda Corintios 2:6 dice, hablando de este caso, de la primera carta de Corintios, dice, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto ¿por quién? Por la mayoría. ¿Cómo se toma una decisión en donde no hay común acuerdo en una reunión de miembros sobre uno de estos casos? Por la mayoría. Por la mayoría, es simple. ¿Bien? Ahora, ¿es la mayoría la autoridad de la iglesia? No, lo es la Biblia. Lo es la Biblia. Nada más que hay casos muy complejos, en donde no es muy claro qué hacer. Bueno, eso ya les voy a contar un caso práctico de una iglesia muy conocida en Estados Unidos, pero ahora sí leamos Gálatas. Vamos a Gálatas, otro texto, por favor. Dijimos que la iglesia tiene la autoridad de emitir juicios sobre quién, o sea, sobre aquellos que están en la iglesia, que quieren ser parte de la iglesia. Podemos profesar si es creyente o no esa persona, esa es la autoridad sobre el quién. Pero en la definición del poder de la llave está sobre el qué creemos. ¿Quién define qué cree la iglesia? ¿Los ancianos o la membresía? Y no es versus la membresía, porque los ancianos son parte de la membresía. La membresía. Bien, todos ustedes. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10, dice lo siguiente. Y abro un paréntesis acá de nuevo. Nosotros decimos qué es bíblico y qué no en términos del Papa, por ejemplo, que saca el infierno, lo pone, saca el purgatorio, lo pone. No, nosotros reconocemos lo que la Biblia dice como membresía. ¿Bien?
Dice, me maravillo, leo desde el versículo 6, Pablo retando a la iglesia de Gálatas, la está retando, no le está escribiendo a los ancianos. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué está pasando ahí? En el medio de esta iglesia hay gente que empieza a enseñar cosas contrarias al evangelio, contrarias a la palabra, y Pablo los empieza a retar diciéndole, ¿por qué lo siguen? A la iglesia, ¿por qué siguen? Versículo 8. Pero si aún nosotros, o sea, los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea maldito. Esa palabra anatema significa sea maldito en la iglesia. La iglesia tiene la autoridad y la capacidad de reconocer a un falso maestro, a un falso evangelio y emitir un juicio, sea maldito. Y eso está dicho a la iglesia, no al pastor de Galacia, de la iglesia de Galacia. ¿Bien? A la iglesia, a ustedes. Ven, y ya vamos a hablar un poco de lo que significa esto en términos de su discipulado. ¿Alguna vez ustedes se habían esperado que esta responsabilidad estaba sobre sus hombros? Yo no, hasta que yo vi esto no. Yo no esperaba, porque yo creí que eso era tarea de los ancianos. Pero parece ser que el modelo de Jesús para el discipulado carga ese peso en toda la iglesia. Y ya vamos a ver que es así. Versículo 9, como hemos dicho antes, dice Pablo, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea maldito a la iglesia. Entonces yo espero, hay muchos más textos, pero yo espero que con alguno de estos textos ustedes vayan viendo que la responsabilidad está sobre sus hombros, iglesia de Saldán. Miki, no sé cómo hacerla. Bueno, ahí tenés el pastorado. Ellos te guían, ellos te enseñan cómo hacerlo. Ellos te guían y lo vas a seguir, porque si no tenés idea cómo hacerlo, vos vas a tener que seguir a tus ancianos. Y si tenés un pastor sano, pastores sanos, y él está viviendo y enseñando la palabra, tu única tarea es seguirlo. ¿Bien? Entonces vemos que la iglesia es quien identifica quiénes son parte de la membresía, aplica e identifica también cuáles son los hombres llamados al ministerio, como citamos recién en Hechos 3. O 2 Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, si alguien quiere ser obispo o anciano pastor, es necesario que y una de las partes dice que sea de buen testimonio para con los de adentro. ¿Para quién? Bueno, para ustedes, para la iglesia. No van a levantar ustedes o no van a reconocer a un anciano que no es de buen testimonio para ustedes. ¿Ven? No serían sabios si lo hacen. Entonces, ¿está el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento con una autoridad que nunca el pueblo de Dios había tenido? ¿O es esto un plan del Señor Jesucristo desde los inicios de la creación? Sí, yo me atrevo a decir que es desde los inicios de la creación. Entonces pasamos a nuestro segundo punto y vamos a ver el trasfondo del congregacionalismo. Y desde ya, prepárense para ir al Antiguo Testamento. El plan de Dios en el huerto del Edén era crear una raza, nosotros, como lo máximo de su creación, que gobierne la tierra y expanda su gobierno sobre la tierra. Lo vamos a ver ahora. Esa es la tarea que Dios le da a Adán. Entonces vamos a estar viendo que esto es un patrón que se da en Adán y Eva, Abraham, Israel, David, y por último recae sobre nosotros hoy, como el pueblo de Dios. Génesis, capítulo 1, versículo 28. Dios está creando al ser humano, ya lo creó, y Él le va a dar ordenanzas. En ese entonces, acuérdense, antes de la caída, los humanos eran el pueblo de Dios. ¿Bien? No había gente creyente, no creyente, el pueblo de Dios. Dice en el capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra, o sea, no solamente el huerto del Edén, llenad la tierra y sojuzgadla, o sea, gobernarla,
ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Cuál es el mandato del Señor por el pueblo de Dios en este versículo? Crezcan, gobiernen y dominen la tierra. ¿Bien? Acuérdense de esto, quiero que tengan en mente la idea de rey sacerdote. Génesis capítulo 2, damos vuelta a la página o bajamos en la aplicación del celular, capítulo 2, versículo 15 dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, ¿cuáles son las tareas que Dios le da a su pueblo en estos dos versículos? Bueno, crezcan, gobiernen, dominen, trabajen y cuiden la creación. Repito, crezcan, gobiernen, dominen, trabajen y cuiden la creación. Después tenemos otro texto que no lo voy a citar, lo voy a decir a la cita, Salmo 8:6, en donde también vemos que el ser humano tenía una autoridad desde los inicios. No nos vayamos muy lejos, en el sermón pasado estuvimos viendo Hebreos y vemos que Dios hizo un poquito menor a los hijos de los hombres, ¿bien? Que nosotros tenemos autoridad, lo vimos en Hebreos capítulo 2. Abraham, Dios le habla a Abraham, Génesis 17. En cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, dice Dios. Y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre de naciones, te haré fecundo, ahí aparece una palabrita que vimos en Génesis, te haré fecundo en gran manera, y de ti sacaré naciones, muchas, crecimiento, y de ti saldrán reyes. Acuérdense, patrón, rey sacerdote. Israel, ¿qué le dice al pueblo de Israel? Números 18, versículo 5. Y en lo que lo buscan, acuérdense que Dios en ese tiempo habitaba Dios siempre fue omnipresente, pero su presencia especial estaba en el templo, ¿ok? En el santuario. Escuchen lo que les dice al pueblo de Israel en el Números capítulo 18, versículo 5. Así atenderéis a todo el pueblo, le está diciendo, las obligaciones del santuario. Solamente a un pedacito del pueblo, no, a todo el pueblo. Así atenderéis las obligaciones del santuario, una tarea sacerdotal. Y a las obligaciones del altar, tarea sacerdotal, a fin de que la ira no venga sobre los hijos de Israel. He aquí, yo mismo he tomado a vuestros hermanos, o sea, un grupito del pueblo, los levitas, de entre los hijos de Israel. Ellos son un regalo para vosotros, dedicados al Señor, para servir en el ministerio de la tienda de la reunión. Pero la tarea sacerdotal es dada a todo el pueblo. Sí, estaban los levitas y ellos tenían una tarea a tiempo completo, pero la tarea sacerdotal está dada a todo el pueblo. ¿Qué pasa a Moisés? ¿Qué le dice a Moisés? Éxodo capítulo 19, versículo 5. Si lo quieren buscar, vamos ahí. No faltan tantos textos. Ya me queda Moisés y ya vamos a David. Pero yo quiero que ustedes vayan viendo esto. En el plan de Dios, siempre su pueblo tuvo una responsabilidad y una autoridad de gobernar. Siempre fue así. No es algo del Nuevo Testamento, no es algo de ahora. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, le dice Dios a Moisés, para que se lo diga al pueblo de Israel, porque mía es toda la tierra, dice Dios. Y vosotros, Israel, seréis para mí un ¿qué? Un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes, ¿ven el patrón? Y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y él va y le enseña esto a los hijos de Israel. En esta parte vemos que esta tarea pasa de ser individual a todo un pueblo, ¿no? Todo el pueblo va a ser un reino de sacerdotes. A David, en 2 Samuel 7, Dios le habla al profeta Natán y lo levanta como ¿qué? Como rey o sacerdote. ¿Quién era David?
Un rey, ¿cierto? David era un rey. Pero escuchemos qué le dice a David en Deuteronomio. Yo sé que son muchos textos, los voy a leer directamente. Tomen nota, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18 al 19. Pregunta, ¿estas son palabras para un rey o para un sacerdote? Y dice así: y sucederá que cuando él se siente sobre su trono de su reino, o sea, David, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, o sea, de la palabra de Dios, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y los estatutos de la ley, de la palabra de Dios. Pregunta: ¿David era rey o sacerdote? Él era rey, pero su reinado era sacerdotal. Él estaba cerca de la ley. Bien, entonces vemos este patrón de rey y sacerdote en todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasa? Después de David vemos que esto se intenta repetir, el pueblo de Israel fracasa, hasta que llega alguien que cambia la historia en este patrón. ¿Se acuerdan? Mateo 1, esta es la genealogía de Jesús. Bien. Romanos capítulo 5 define a Jesús como el nuevo Adán. ¿Se acuerdan? Yo en el curso de membresía lo vimos. Jesús es el nuevo Adán. ¿Se acuerdan? El mandato que Dios le dio a Adán. Bien. Cada cristiano, cada uno de ustedes, los que son salvos, han sido unidos a Cristo. Y Cristo es el nuevo Adán. El que no cometió pecado, el que es santo, el que vivía conforme a la ley de Dios. Y nosotros hemos sido unidos a Él y vamos siendo formados a su imagen. Vamos creciendo en santidad, vamos pareciéndonos más a ese nuevo Adán. También tenemos las mismas funciones de Adán. ¿Se acuerdan las funciones de Adán? Que Dios le dice a Adán, que las habíamos resumido, si las encuentro se las digo, acá está. Las habíamos resumido así. Dios le dice a... Esperen un cachito. Bien, acá le dice a Adán: crezcan, pueblo de Dios, crezcan, gobiernen, dominen, trabajen y cuiden. ¿Se acuerdan? Esa era la tarea para Adán. La pregunta es: ¿cómo nosotros hacemos eso? Porque vos sos pueblo de Dios, si sos creyente. Yo soy pueblo de Dios. ¿Cómo vos cumplís eso? Tu función de rey y sacerdote. ¿Cómo deberíamos? Bueno, así como Adán debía trabajar cultivando el huerto, cuidándolo, expandiendo los límites, reproduciéndose, creando más pueblo, así también nosotros. ¿Se acuerdan? Una cultura de evangelismo, una cultura de discipulado, ser parte en el cuidado de quién entra y quién no, de cuidar la santidad de la iglesia. ¿Ven cómo cierra? La Biblia cierra en esto. Es la enseñanza de la palabra. Tu tarea es expandir los límites del huerto, como nosotros debemos. La tarea de Adán era expandir los límites del cuerpo. Crezcan, llenen la tierra, el planeta Tierra. ¿Cuál es tu tarea? Llevar el evangelio hasta el fin de la tierra. ¿Lo ves? Se conecta directo. Cuiden el huerto del Edén. ¿Cuál es tu tarea? Cuidar la salud de tu hermano. La iglesia es el huerto del Edén. La iglesia es la embajada del reino acá en la tierra. Crezcan, háganlo crecer. ¿Cuál es tu tarea? Así como Adán y Leo debía cumplir su oficio sacerdotal al cuidar del huerto de la creación del Señor, así también nosotros debemos cuidar la iglesia, que es el templo de Dios en el Nuevo Testamento. La presencia especial de Dios en el Antiguo estaba en el templo, ¿no? En el santuario. Bueno, ahora está acá, en esta reunión. Y vos tenés una tarea que hacer en eso. ¿Cuál es tu tarea en términos generales? Tenés un rol en definir el qué,
y el quién del Evangelio. Acuérdense de la cultura de discipulado. Busquen edificar a sus hermanos. Cuídense del chisme. Cuídense de la calumnia. Sujétense los unos a los otros. Vean a los otros como mayores a sí mismos. Vivan en santidad. ¿Ven? La creación vuelve, la creación gime aún esperando la redención. Pero es el ya y el todavía no. El Señor ya empezó ese proceso y lo empezó acá en la iglesia. Con vos, conmigo. Entonces, en forma de aplicación, y acá abro un paréntesis, ya vamos a ver, hay un sermón entero sobre tus responsabilidades y cuáles son tus pasos prácticos. Pero ahora, de lo que vimos ahora, ¿cuáles son tus responsabilidades? Primero, asistir regularmente a tu iglesia. No podés cuidar el huerto si no estás en el huerto. Si alguien de ustedes tiene campo o tiene jardín, si ustedes no lo cuidan, eso se vuelve una selva. Deja de ser un jardín, un patio. ¿Bien? Hebreos 10, 24 al 25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Bien? Si quieren un texto para que ustedes sepan que esa es tu responsabilidad como rey sacerdote. Segundo, tenés que ayudar a preservar el Evangelio. Acuérdense del capítulo de Gálatas. ¿A quién va a retar el Señor por no cuidar la santidad de la iglesia? ¿Solo los pastores? Sí, los pastores tienen una tarea abocada a tiempo completo, como los levitas, pero te va a retar también a vos, porque es tu tarea cuidar la santidad de la iglesia y el mensaje del Evangelio. Y esto se desprende algo. Vos no podés cuidar algo que no conoces. ¿Conocés el Evangelio? Pasos prácticos. ¿Me lo podés decir en 2 minutos? ¿Sabés la relación entre el Evangelio y las buenas obras? Es tu tarea, Rey sacerdote, sos vos, ¿lo sabés? ¿Vas a cumplir con tu tarea que el Señor te ha puesto? Tercero, tenemos que ayudar a confirmar a creyentes en el Evangelio. Y esto sí lo vamos a leer. Vamos a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 10 al 13. ¿Ven cómo el tipo de gobierno de la iglesia nos pega de cerca? No era un sermón sobre pastores y diáconos, era un sermón sobre vos. Dice Romanos capítulo 12, del 10 en adelante: sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Con honra daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. A mí se me viene a la mente, trabajen. Cuando les dice a Adán, trabajen. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Versículo 13. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la honestidad. Y te voy a hacer una pregunta tajante: ¿cómo vas con esa lista? Agárrala. Eso es una serie de tareas que vos tenés como iglesia. ¿Cómo vas con eso? Cuarta aplicación: asistir a las reuniones de miembros. Así como Adán no podía cuidar un huerto en el que no estaba, tu tarea de rey sacerdote se va a manifestar en la reunión de miembros de la iglesia. Vos no podés trabajar si no vas a la oficina. Si trabajás en la construcción, como leí el otro día, que decía, soy pintor de casa, no voy a domicilio. ¿Cómo lo haces? Te llevo la casa a tu casa, ¿me entiendes? No podés hacer tu rol y cumplir tu rol de rey sacerdote si no estás acá en la reunión de miembros. 5. Tu tarea es discipular a otros miembros. Enseñarles la palabra. Como habíamos dicho una vez, seguí a Cristo y deja que los otros vean cómo lo haces. 6. Compartir el Evangelio con los inconversos. Tu tarea, la tarea de Adán, multiplicados y fructificar, llenar la tierra, es directo, se une con el de Mateo 28, por lo tanto, ir y hacer discípulos. Tu tarea es ir. Somos una iglesia bíblica que planta iglesias bíblicas, porque a Adán le dijo llenar la tierra y a la iglesia hoy le dice llenar la tierra, y esa es nuestra tarea. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque de acá van a salir misioneros.
van a salir pastores, van a salir diáconos. Es tu tarea. Por último, séptimo, tenés que seguir a tus líderes. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Pablo le dice a Timoteo, al rey sacerdote, y acá yo quiero tener un cuidado enorme. Cuando yo digo que vos sos rey sacerdote, no quiero decir que ahora sos autónomo, que sos el rey de la tierra, que tenés tu mejor día hoy, o como dijo Calle Luna, que sos un Dios junior. No, no sos Dios junior. Bien. Sos una oveja salvada por gracia. Y tu tarea es salvar, es llevar el evangelio que salva por gracia. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, Pablo le dice a este rey sacerdote que iba a trabajar como pastor, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, tu líder, el que te pastoreó, en la fe y el amor en Cristo Jesús. En el capítulo 3 de este mismo libro, versículos 10 al 11, pero tú, le dice de nuevo Pablo a Timoteo, has seguido mis enseñanzas, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Ahí tenemos una buena idea del trabajo pastoral, ¿no? Timoteo seguía a Pablo, seguía a sus líderes, seguía a tus líderes. Si ellos te enseñan la palabra, seguía a tus líderes, esa es tu tarea. Pero hemos hablado mucho del rol de rey y sacerdote para la iglesia. Y cuando digo para la iglesia es para los que están en la membresía de una iglesia local. Y no hay forma de llegar a ser miembros de una iglesia local sin antes ser miembros de la iglesia universal, de todos los que Dios salvó. Pero para eso, para cumplir el rol de rey y sacerdote, estamos asumiendo que nosotros estamos en paz para con Dios. Nosotros no podríamos servir a alguien que está arriba nuestro si estamos peleando con Él. No podemos. Tenemos que tener una comunión con Él. Pero quizá acá hay gente que Él no está en comunión con Dios. No está en comunión con Dios. La paga del pecado es muerte. Y como todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y quizá hay alguien que está destituido de la gloria de Dios ahora, en este momento. ¿Qué podés hacer si querés ir a este rey en su misión y tomar la bandera del evangelio y luchar y quizá morir por ella? Quizá nos toque morir por ella. Tenés que entender algo, Dios es santo y vos sos muy malo. Sos malo, la realidad es que sos malo, no cumplís con los requerimientos para tener una relación con Él. Él tiene un doctorado en santidad y bueno, entraste a prejardín. No cumplís con los requisitos. Por ende, no podés estar cerca de Él. Si vos me decís, no, yo soy bueno, hice muchas cosas buenas. Sí, hiciste muchas cosas buenas, pero vos, te voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que de 1000 veces que cruzaste abajo de un semáforo, 999 lo cruzaste en verde y en una lo cruzaste en rojo y con suerte estaba la policía caminera al otro lado del semáforo. ¿Qué le vas a decir? No, tranquilo oficial, yo la pasé 999 veces en verde. Una sola vez me podés dejar pasar. No, te van a poner una multa. Bueno, por una vez que vos hayas pecado, cualquier cosa mala, por más chiquita que seas, ya tu comunión con Dios se rompió. Pero Dios en su amor envió a su Hijo, el Rey, el nuevo Adán, nuestro Rey, el Rey de esta iglesia, Jesús, a reinar, a gobernar. No, Él vino a vivir una vida santa para que por fe vos la puedas agarrar para vos. Vino a morir injustamente para que su justicia sea puesta sobre los que creen. Y Él no quedó ahí, sino que Él resucitó en victoria. Venció a la muerte para que vos puedas vencer a la muerte. ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? Cree en el nombre del Señor Jesús como tu Señor, tu Rey, tu Salvador. Y arrepentite de tus pecados, empezás a irlo a Él. Vos no podés
ser rey sacerdote y vivir como, no sé, príncipe del diablo. No podés. Bien. Y si querés ser parte de esta iglesia no vas a poder porque te va a sacar la membresía. Porque buscamos una vida santa en nuestra iglesia. No se olviden, hermanos, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Bien. Oremos para terminar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara. Señor, gracias, porque con esfuerzo y diligencia podemos conocer tus pensamientos. No todos, obviamente, pero sí muchos, todos los que necesitamos para poder vivir y agradarte. Señor, el estándar es más alto de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Has puesto sobre nosotros una responsabilidad trascendental, es una responsabilidad eterna. La Iglesia tiene un rol de gobierno sobre el planeta Tierra. Has puesto al Estado, el sistema político, que hoy estamos buscando, Señor, y te pedimos por eso. Pero has puesto a la Iglesia como una embajada del reino de los cielos. Un día va a venir y se va a consumar, pero ya está acá. Señor, ayúdanos a vivir acá en la tierra como en el cielo. Que tengamos conciencia de que lo que nosotros atamos y reconocemos acá está relacionado con lo que está pasando en el cielo. Señor, pero al mismo tiempo danos humildad, porque podemos entender que nosotros somos muchos. Señor, que entendamos que esto no se trata de nosotros. Nosotros somos solo esclavos que trabajamos para un Señor. Somos sacerdotes en esos términos. Vos sos nuestro Señor y nosotros enseñamos a otros lo que vos nos enseñás a nosotros. Pero no somos soberanos, vos sos el soberano. Señor, ayúdanos a seguir a nuestros líderes, también a estar empapados de la palabra, a conocer el Evangelio, predicar el Evangelio, vivir el Evangelio. Que podamos hacer esto desde toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Señor, que de acá salen muchas iglesias. Te ruego que de acá se puedan plantar. Los tiempos son tuyos, la mies es tuya, vos sos el que envías a obreros, pero que de acá puedan salir muchas iglesias que lleven el Evangelio a toda Argentina. Te pedimos por el sur argentino. No hay una sola iglesia en el sur argentino. Por lo menos no que nosotros la estamos. Mientras más abajo, menos iglesias hay. Señor, vivimos en Argentina y el fin de la tierra está allá, en la tierra del pueblo. No sé si será que llegaremos hasta allá, Señor, pero nos podamos acercar al llegar al fin de la tierra con tu palabra. Descansamos en tu soberanía, descansamos, Señor, en que el Espíritu Santo va a ayudar nuestras vidas con esto, para que podamos vivir y cuestionarnos nuestro accionar ahora para tu gloria, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.